para la libertad. Sangro lucho per vivo para la libertad. Tus ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá unas piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de fagos sin otoño, heridas de mi cuerpo que pierdo en cada esquina, porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Y aún tengo la vida. Intervención de Tierno Galván en el Pleno del Congreso que aprobó el proyecto de Constitución. 21 de julio de 1978. Señor presidente, señoras y señores diputados, con brevedad y como otras veces, abro el camino no al debate en este caso ni a la discusión, sino a la explicación concorde de la opinión común o generalizada sobre la Constitución que acabamos de aprobar. La Constitución responde a un deseo que está en el fondo de cuantos querían consolidar la democracia en España. Se hablaba de alternativa. Pues bien, el proyecto de Constitución está aprobado. Tenemos ya la alternativa. ¿Cómo se ha logrado esta alternativa? La alternativa que satisface los deseos generales de la nación. Con un gran esfuerzo que se ha exigido por parte de los diputados que han asistido a los debates y que han asistido a la comisión, que han hecho la Constitución. Un esfuerzo que ha consistido fundamentalmente en estos tres motivos de sacrificio y en ocasiones de dolores y tal vez, en algunos casos, de querellas o de tensiones. En primer lugar, hemos tenido que soportar el peso de los mitos sobre la cultura. ¿Cuántos mitos no han estado pesando sobre la cultura y cuántos mitos no han estado estorbando el desarrollo de la Constitución y del supuesto de la democracia recogido en la Constitución? El mito muchas veces ha gravitado aquí, entre nosotros, sostenido por grupos grandes, por grupos pequeños, por la Cámara en su conjunto y por individualidades. Y lo cierto es que cuando el mito pesa sobre la cultura se detiene. Y por desgracia, hemos tenido aquí muchos mitos que no eran mitos positivos, sino mitos pesantes, frenos para el desarrollo del proceso cultural. Pero hemos sabido superar el peso de los mitos. Han actuado negativamente en ocasiones, pero hemos vencido. Y el mito ha quedado ya suelto como tal mito y no como un peso negativo. En segundo lugar, hemos superado también el exterminio de los modelos rígidos. Esos modelos rígidos que estaban en el pasado y los modelos rígidos que están en Europa y los modelos rígidos que estaban en nuestro país. Los modelos rígidos se han convertido en modelos flexibles. Los hemos flexibilizado
o los hemos rechazado. Y era muy difícil, en la situación en que estábamos, no recoger parte de la rigidez de modelos que aún están muy próximos. Y en tercer lugar, lo que se ha hecho y ha exigido un enorme sacrificio ha sido evitar las ideologías propias. Quizás sea este el mayor sacrificio, y esto se ha conseguido a veces, paradójicamente, porque nos acusábamos unos a otros de haber abandonado ideologías y al mismo tiempo que nos acusábamos de haber abandonado ideologías, estábamos haciendo un propio esfuerzo porque nuestra ideología no se sobrepusiera y evitase que la Constitución siguiera adelante. En resumen, que a través de los sacrificios, a través de la limpieza de estos modelos que se imponían, a través de rechazar el mito como peso negativo, de contradecirnos ideológicamente, hemos llegado a superar las contradicciones y a ponernos de acuerdo. Y así hemos producido un texto que, cualesquiera que sean las variantes que tenga, será siempre un texto que signifique un conjunto articulado y coherente de concesiones. Es quizá la primera Constitución europea que se manifiesta con nitidez en este sentido. Un conjunto coherente y articulado de concesiones. Y a este conjunto coherente y articulado de concesiones a veces se llamaba consenso del proceso. Estas concesiones que unos nos hemos hecho a los otros no son debilidades, son generosidades. Generosidades que solo pueden tener un motivo para todos: el deseo de que la democracia siga adelante, que la nación recobre la estabilidad, que se coloque en una situación fructífera generalizada para todos sus miembros y que no volvamos de ninguna manera a los males del pasado. Cuando se habla del consensus, con sentido negativo o peyorativo, se olvida que es el resultado de la concesión y que la concesión equivale siempre, en estos casos, a sacrificio. Y que en este sentido la Constitución expresa la generosidad de todos y de cada uno de nosotros. Y si miramos por grupos, ha sido realmente el permanecer aquí una gran lección de generosidad regional. Por primera vez los españoles en mucho tiempo nos hemos encontrado reunidos y hablando regionalmente unos con otros y aprendiendo las virtudes regionales. La capacidad de penetración, de comprensión, de benigna ironía y, en el fondo, de bondad de los catalanes. La dureza y rigidez de perfil de los vascos y, no obstante, el corazón abierto a la comprensión cuando el diálogo se hacía fraternal y se entraba en el fondo de las cuestiones, porque quizá nos hayamos olvidado, y me parece que debo decirlo, que se trata del grupo minoritario que ha estado en situación de mayor tensión, mayor desequilibrio, mayor tirón dual de una parte y de otra, y quizá no hayamos sabido apreciar bien cuál era la situación no privilegiada de este grupo que tenía que atender a intereses complejos y, sin embargo, permanecer, estar, aclarar, conceder. Este conocimiento regional, naturalmente, también ha alcanzado a nosotros, a los castellanos viejos, que seguimos con nuestros andrajos, como con razón se dijo aquí una vez, pero que hemos puesto de corazón toda la capacidad que tenemos de paciencia, de comprensión, de resistencia e incluso de meternos en nosotros mismos y de ahogarnos cuando es necesario, dentro de nuestra intimidad, para que las cosas circulen, continúen y no se paren por el disgusto. Hemos comprendido, además, en el transcurso del proceso, que muchos grupos políticos que podían haber hostilizado a la Constitución de tal manera que fuese difícil salir adelante en su proceso, han contribuido poderosamente a que la Constitución haya sido más perfecta. Hemos entendido a estos grupos con querellas, a veces con estridencias, y se ha conseguido también, a través de ellos, de su obstinación, de su tenacidad, que el texto tuviese en ocasiones un rigor que no hubiera tenido. Todo esto ha aparecido en las Cortes por primera vez y nos ha enseñado,
nos ha obligado a conceder y ha permitido que saliese una Constitución que realmente no es el mapa ideal que hubiéramos querido, pero que es una Constitución generosa, que tiene en sí elementos suficientes para que, después del análisis del Senado y del repaso que ha de dar necesariamente la comisión mixta, se convierta en la Constitución que el país necesita y que para el país ha de valer. Admitamos, pues, entre todos que los defectos de la Constitución son defectos propios de una Constitución hecha en momentos en que era muy difícil hacer nada mejor. Momentos en que estábamos condicionados por el temor, aunque no por el miedo. El miedo realmente no nos ha condicionado nunca, ni nos va a condicionar. Pero es lícito admitir que pudiéramos tener en alguna ocasión el racional temor de que los obstáculos pudieran ser invencibles. Y rompiendo el temor y sobreponiéndonos al miedo, y a veces con muertes dolorosas, con dificultades que parecían invencibles en una tregua que a veces hemos llamado transición, pero que tenía características de tregua, hemos construido el proyecto de Constitución en condiciones anómalas y sin equivalentes. Yo creo que ahora que todo ha acabado por este periodo y temporada, cuando el proyecto está hecho, cuando comenzamos un periplo que nos va a llevar definitivamente a la organización de la democracia, tenemos derecho a decir, en voz alta, que estamos contentos del esfuerzo que se ha hecho, que ni colectiva ni individualmente tenemos queja de nosotros mismos y que podemos volvernos al pueblo que nos ha elegido y decirle, hemos cumplido con nuestra obligación. Y hemos cumplido con nuestra obligación en condiciones que hacían el cumplimiento del deber una tarea muy penosa, sin araracas, sin ostentaciones. Creo que podemos afirmar esto y estar contentos de nosotros mismos, ya que no sería lícito estar orgullosos. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Pachi Freites. Yo en el año 78 tenía 11 años y crecí en una ciudad, una capital de provincias, que yo recuerdo gris y aburrida. Yo me crié en Logroño. Hoy en día, gracias a Dios, es una capital llena de alegría y de vida. Y me crié justamente enfrente de los muros del Colegio de los Maristas. Unos muros que en aquellos años se utilizaban para poner pintadas. Yo era un chaval que no tenía mucha idea, en realidad, de nada, porque bueno, mi vida era ir al colegio, lo que me decían los curas y lo que me decían en mi casa. Pero un día vi una pintada en el muro del colegio que me dejó horrorizado, y es que los que crecimos en la parte norte de la península ibérica, en aquellos años una cosa que se nos quedó en la cabeza era los atentados de ETA. Los que crecimos con ellos es una cosa que no podemos olvidar y que de alguna manera asociábamos a prácticamente todo. Y yo un día vi una pintada en el muro del Colegio de los Maristas en el que ponía «Viva el PTE». Yo fui corriendo a buscar a mi abuela, una señora de izquierdas, republicana, que no le quedó más remedio que casarse con un médico del bando nacional para poder comer ella y su familia, y le dije, abuela, ven, corre, mira lo que han puesto ahí. Viva el Partido Terrorista de España. Y mi abuela me dijo, no, hijo, no. Ahí pone viva el Partido de los Trabajadores de España, que pareces imbécil. Me dio una colleja y me llevó a la cocina. Buenas noches. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Turno de palabra de Miquel Roca en respuesta a la solicitud de la votación nominal sobre el artículo 2 y el término nacionalidades. Congreso de los Diputados.
12 de mayo de 1978. Se ha dicho que el término nacionalidades introduce una gran confusión. Y esto me parece que se apoya en dos puntos que yo quisiera alternativamente examinar. Quiero decir esto porque la Constitución no se definen de ningún modo dos clases de españoles. En la Constitución, al hablar de las nacionalidades y de las regiones que integran España, no se hace alusión en absoluto a cuáles van a ser aquellas nacionalidades que se sienten con conciencia de tal y van a identificarse con esta expresión, ni aquellas otras que quedarán satisfechas con la expresión región, sino que se establece para unos y para otros un mismo tratamiento. No hay distinción en cuanto al contenido sustantivo de lo que va a ser la autonomía. Está a la merced, a la libre decisión de los habitantes de cada una de estas comunidades autónomas el decidir el nivel que quieren dar a sus propias competencias dentro del respeto constitucional. Y unas serán nacionalidades, porque así se sienten, y otras serán regiones, porque así querrán serlo. Por tanto, no es verdad que se establezcan gradaciones distintas entre unas y otras. No se establecen dos clases de españoles. Se trata de saber si queremos inmovilizar la estructura del Estado, una estructura centralista que se ha demostrado que no ha funcionado, o si por el contrario queremos innovar, introducirnos hacia nuevos esquemas más operativos de funcionamiento. Aquí se ha dicho también que nacionalidad y nación quieren decir exactamente lo mismo. Es verdad, quieren decir absolutamente lo mismo. Lo único que ocurre es que en el concepto político, en la vida política, los términos se acuñan, se amoldan. Y estos términos que se acuñan y se amoldan a las nuevas realidades es evidente que van generando nuevas concepciones. Y entonces, si originariamente las naciones fueron lo que en definitiva vino a formar la conciencia colectiva de un pueblo en función de una identidad histórica, de una identidad cultural y de una identidad que había plasmado una vida colectiva común y un sentimiento común de la propia personalidad, también es evidente que en el derecho moderno las naciones han tendido a confundirse con la realidad del Estado. Esto ha creado dos conceptos. Por un lado, se ha creado el concepto de la nación-Estado y por otro, el de aquellas naciones sin Estado. Aquellas naciones que lo que siguen siendo es fundamentalmente una identidad colectiva, una identidad histórica, una identidad cultural, una personalidad propia. Estas naciones sin Estado es lo que modernamente ha venido a llamarse nacionalidades. Es evidente que España es una realidad plurinacional y esta realidad puede ser perfectamente asumida en una Constitución que, al lado de definir esta nación española, nación-Estado, define aquellas otras nacionalidades que son aquellas identidades históricas y culturales a las que aludía el propio ministro de Justicia en su intervención, y que evidentemente estas son las que vienen a configurar la realidad resultante de una España-nación, de una nación española que en este sentido cobra su dignidad. Contra esta realidad plurinacional, contra el tema de las nacionalidades, yo diría que solo caben dos actitudes: o aceptarlo con todas sus consecuencias o intentar destruirlo. Lo que hay de cierto es que intentar destruirlo se ha manifestado absolutamente ineficaz y que a través de este intento lo único que se ha conseguido es forjar una imagen de España que es la que hoy es España y que hemos de sustituir por esta otra, que es el resultado de la libre voluntad de todos los españoles y que hemos de forjar a través del propio respeto a su personalidad, a una personalidad superior, integradora, que es la de la nación española. Y no tengo ningún reparo en utilizar
esta denominación, ya que la realidad plurinacional exige reconocer estas nacionalidades. Nación de naciones. Es un concepto nuevo. Es un concepto, se dice, que no figura en otros estados o que no figura en otras realidades. Quizás sí, pero es que, señores, ayer ya se decía que nosotros tendremos que innovar. Y no se trata de saber si los otros han resuelto de una o de otra manera sus propios problemas. Lo que estamos intentando es encontrar soluciones propias a problemas propios. Lo que está en cuestión son dos cosas distintas. Es un problema de estructuración del poder político del Estado, no de descentralización. Y es un problema de distribución del poder político. Las autonomías son formas de participación en el poder político y no suponen en absoluto nada que degrade ni que disgregue el poder del Estado. Y, por tanto, de lo que se trata es de distribuir este poder público. Y si no se hizo, que se haga ahora y que se añada a ello el reconocimiento de unas personalidades históricas, culturales, con una línea de tradición, con una línea de presencia viva y que se ha demostrado que la ignorancia o la lucha contra estas realidades nada podían hacer por su mantenimiento. Pero en todo caso, lo que es cierto es que hoy Cataluña espera. El País Vasco, y no hablo en nombre de él, espera Galicia, espera España entera que a través de la solución que demos a este problema no se va a dar una solución disgregadora, sino una solución potenciadora, una solución que, asumiendo todo lo que la historia no supo asumir hasta la fecha, sea capaz de proyectar un futuro mucho más estable, un futuro mucho más permanente, en el que esta realidad, insisto, de la nación española como nación de naciones, esta realidad de España sea ya no el fruto de unas imposiciones, de unas incomprensiones, de unas vejaciones, en muchos casos, sino que sea el fruto de la expresión libre de todos los ciudadanos españoles que quieran, a través de esta nueva estructura, definir un Estado que pueda durar por muchos siglos y contribuir a una tarea común, a una tarea colectiva española común y forjar una meta común en España, a una España que sea realmente respetuosa. Y que encuentre en estas nacionalidades y regiones autogobernadas, sí, autogobernadas, la expresión de una unidad en la libertad. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Antonio Gil y me pidieron que evocara un poco lo que para mí suponía o qué imágenes tenía yo cuando pensaba en ese momento de nuestra historia, de nuestra transición. Me di cuenta de que no tenía muchas memorias, muchas imágenes, en parte porque yo en aquel entonces era un niño, como muchos de los que estamos aquí, y también en parte porque yo vivía en el campo junto a mi familia y, por lo tanto, bastante aislados del mundo o quizás en nuestro propio universo. Las imágenes que me venían del exterior era a través de la tele, obviamente en blanco y negro, y sí que, indagando en mi cerebro, empecé a acordarme o a rememorar imágenes de multitudes quizás de disturbios, pancartas, y me vino esa palabra escrita en las pancartas: libertad. Yo no tenía una idea o un concepto de lo que era la política y mucho menos la palabra libertad, aunque paradójicamente vivía en ella. Éramos niños libres y todos los días después del colegio pues teníamos una aventura diferente. Íbamos al río, al pozo, a los eucaliptos, a coger la burra, a los graneros, a hacer esquí o a cualquier diabluría que se nos ocurría. Nos llevaban al colegio todos los días, a un colegio muy nuevo, recién estrenado,
Y los niños que éramos del campo o que por otras circunstancias no podían comer en casa de sus padres, comíamos en el comedor escolar. Y después del comedor había un tiempo interesante, que era un tiempo muerto, donde el colegio era nuestro. Nos dejaban allí y nosotros correteábamos por los pasillos, estaban todavía las fotos del póster de Franco, del último mensaje de Franco, españoles, al llegar la hora de... etcétera. Y el primer discurso del rey. En este grupo de niños que nos quedábamos allí, después de comer, unos 15, 20, había niños mayores, había de todas las edades, y los había obviamente más mayores que otros, y mientras nosotros correteábamos por allí jugando al escondite y tal, en el colegio, curioseando, un día los mayores, a los que nosotros admirábamos tanto, alguien trajo un cassette, un radiocassette, y escuchamos la canción de Jarcha, Libertad sin ira. Nos fuimos asomando y allí vimos a esos niños y niñas más mayores bailando con mucha alegría, una alegría que yo no acababa de entender y con una libertad justamente que nosotros no conocíamos en ese sentido. Y por eso creo que para mí ese tiempo de nuestra transición estará asociado para siempre con esa canción, con Libertad sin ira, también con mi propia transición de niñez a adolescencia y, obviamente, por supuesto, con esa gran palabra, libertad. Equilibrio. Estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan destruyéndose mutuamente. Situación de un cuerpo que, a pesar de tener poca base de sustentación, se mantiene sin caerse. Equilibrio. Contrapeso, contrarresto o armonía entre cosas diversas. Equilibrio. Ecuanimidad, mesura y sensatez en los actos y juicios.
Equilibrios. Actos de contemporización, prudencia o astucia encaminados a sostener una situación, actitud, opinión. Insegura o dificultosa. Tensión. Estado de un cuerpo sometido a fuerzas opuestas que lo atraen. Tensión. Estado de oposición u hostilidad latente entre personas o grupos humanos, como naciones, clases o razas. Tensión. Estado anímico de exaltación, excitación, impaciencia o esfuerzo. Conceder. Convenir en algún extremo con los argumentos que se oponen a la tesis sustentada. Asentir a ellos. Concesión. Acción y efecto de ceder en una posición ideológica o en una actitud adoptada. Diálogo. Plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. Diálogo. Discusión o trato en busca de avenencia. Transición. Paso más o menos rápido de una idea a otra. Pacto. 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 Tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Buenas noches. Soy María Herrero y en la transición yo no había nacido. Así que todo lo que sé de ella lo sé a través de mis familiares, de mis tíos, de mis tías, de mis padres. Y preguntándole a mi padre qué era para él la transición, pues me habló de que lo podría definir en 3 palabras. La primera que me nombró fue la palabra ilusión. Me decía que era un momento muy ilusionante, con muchas ganas de futuro, muchas ganas de ver lo que iba a venir y con muchas ganas de vivir cosas nuevas y en libertad. La segunda palabra de la que me habló fue la del miedo. Tenían mucho miedo de reivindicarse, mucho miedo de decir lo que pensaban, mucho miedo a lo que pudiera suceder, a las represalias. Y como tercera palabra me habló del olvido y del silencio. Me decía que la transición silenció muchas cosas y que bueno, una prueba de ello es que en el Congreso de los Diputados, junto a las nuevas personas que entraban en ese Congreso, pues aún estaban pues los ministros de Franco, los jueces e incluso torturadores, ¿no? Y otra prueba de ello es que, bueno, que todavía tenemos muertos en las cunetas. Y otra anécdota que a mí se me quedó muy clavada cuando me la contó fue que él, en el referéndum, él no votó que sí a la Constitución, él votó en blanco, porque no le permitieron votar una Constitución libre. Él tuvo que votar una Constitución monárquica. Entonces él votó en blanco para que su voto se sumara a la mayoría, porque todas las encuestas decían que así iba a ser.
pero no quiso traicionar su forma de ver la vida. Así que él votó con su voto en blanco para sumar a esa mayoría en esta transición democrática. Hola, yo soy Irene Aycra, y la transición no es que no hubiera nacido, es que no estaba ni en el pensamiento. Entonces, bueno, le pregunté a mi madre y me contaba que el 20 de noviembre de 1975 ella se despertó para ir al colegio y se encontró a mi abuela llorando con la radio en la mano. Y mi madre le preguntó, ¿qué te pasa? Y mi abuela le dijo que Franco había muerto. Claro, mi madre no entendió nada porque había crecido toda su vida escuchando la historia de cómo habían fusilado al padre de mi abuela, de cómo mi abuela se había tenido que ir de Granada, de cómo había sido encarcelada y de cómo hasta hacía poco todavía la policía seguía preguntando. Y claro, mi madre le dijo, pero, ¿por qué lloras entonces? Y mi abuela le contestó, tú no lo puedes entender, tú no lo puedes entender. Intervención de Adolfo Suárez en el debate sobre los pactos de la Moncloa, celebrado en el Congreso de los Diputados. 27 de octubre de 1977. Señoras y señores diputados, voy a procurar tener una intervención muy breve, quizá fuera del tono polémico en que se han producido otras intervenciones. El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y los portavoces de los grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra han presentado de manera clara y explícita sus puntos de vista y el contenido y los planteamientos básicos del programa económico que, con el consenso de todos los partidos políticos presentes en esta Cámara, ha sido elaborado en las últimas semanas. Un programa económico formulado desde la perspectiva del interés nacional y no desde posiciones programáticas de partido. Ante esta evidencia, sirvan mis palabras como testimonio de felicitación pública a un país y a un pueblo que lleva demasiado tiempo esperando voces conjuntas de esperanza. Hoy puedo repetir lo que alguna vez he dicho en situaciones similares. En la preparación del programa y en la aceptación, no hay más ganador que el pueblo que un día nos otorgó su confianza a cuantos estamos sentados en estos escaños. No hay más ganador que una comunidad de 36 millones de ciudadanos libres. No hay más ganador que una sociedad que puede comprobar que sus representantes elegidos el 15 de junio han hecho posible un pacto, tanto más valioso cuanto que uno de los mayores traumas de nuestra historia ha sido siempre la tendencia al enfrentamiento y a la falta de solidaridad. Sí voy a decir también que, aunque el programa que hoy se presenta a esta Cámara va a suponer sacrificios para los españoles, esos sacrificios podrán y serán soportados porque no hay exclusión, porque las cargas se reparten equitativamente y porque la obligada dureza y dificultad de las circunstancias actuales las sabremos aprovechar para sanear un país que aún soporta muchas irritantes injusticias y muchas desigualdades de trato. El 15 de junio, a través de unas ejemplares elecciones, surge la nueva realidad democrática, representadas en estas Cortes, elegidas por la libre y soberana decisión de todos los españoles. Pero en esta fecha iniciamos una nueva etapa histórica, en una situación y de unas dificultades que condicionan esencialmente la tarea de la gobernación del país. Un contexto jurídico en el que preceptos claves en una sociedad plural, como son los relativos a la libertad de expresión, a los derechos de reunión y de asociación política, al tratamiento jurídico de la mujer y al orden público,
no están acordes con la nueva situación democrática. Un esquema de relaciones empresa-trabajador fundamentado en una profusa legislación y en unos principios desfasados. Una situación económica grave, con un paro creciente, una inflación disparada, un deterioro acelerado de nuestras reservas de divisas y un régimen fiscal insuficiente. Por ello, debemos impulsar un ambiente colectivo superador de enfrentamientos pasados y deseosos de no mirar hacia atrás, sino al futuro, sobre la base de una sincera y profunda reconciliación nacional. Un deseo expresado insistentemente por los pueblos y regiones de España, de reconocer su personalidad a través de la institucionalización de las autonomías y mediante la superación de las fórmulas de administración centralista. Porque, en mi opinión, los temas prioritarios entiendo que son básicamente la nueva Constitución, la reconciliación nacional, la superación de la crisis económica, el establecimiento de un marco inicial y transitorio para las autonomías y la adecuación substancial de derechos y libertades públicas al nuevo sistema democrático. El Gobierno, y con él la mayoría de las fuerzas políticas y sociales, creyó que el tratamiento de las autonomías para todos los pueblos y regiones de España, que tenía su primera expresión en el restablecimiento de la Generalidad Provisional de Cataluña, no era una cuestión de política partidista, sino una cuestión de Estado que exigía el logro del consenso, para que este problema constante y a veces dramático en nuestra convivencia nacional iniciara su vía de solución sin enfrentamientos y con una voluntad de unidad. Y así se hizo, y se sigue haciendo sin prejuzgar materias que están reservadas a la Constitución. El Gobierno, y con él la mayoría de las fuerzas políticas y sociales, ha estimado que las graves decisiones que son necesarias para superar la crisis económica exigen una voluntad común de asumir equitativamente las cargas que este programa representa y que ello necesitaba del consenso en un programa de convergencia, que no es el de ningún partido, sino el acuerdo coherente de todos. Y esto es lo que se presenta hoy en esta Cámara. Y finalmente, el Gobierno, y con él la mayoría de las fuerzas políticas y sociales, comparten que este principio de consenso es el que ha presidido el acuerdo político firmado hace unas horas. Pienso también que este principio de consenso es el que guía la elaboración de la Constitución, pues la Constitución y el marco legal de los derechos y libertades públicas no deben constituir el logro de un partido, sino la plataforma básica de convivencia aceptada por la inmensa mayoría de los españoles, cualesquiera que sea su ideología o su proyecto de sociedad. Antes del 15 de junio, el Gobierno debió asumir casi en exclusiva la iniciativa de la reforma política, porque la mayoría de los partidos no estaban legalizados. Las Cortes no tenían un respaldo de sufragio universal y muchas de las instituciones anteriores estaban en crisis. Pero hoy, después de las elecciones, en este periodo preconstitucional y constituyente, hemos creído necesario y conveniente en determinados temas esenciales que afectan a la consolidación del Estado, aunar los esfuerzos de los partidos políticos legitimados en su representación por las urnas y buscar en las Cortes, si no la unanimidad, si al menos el más amplio consenso en unas cuestiones de Estado que deben resolverse con las más amplias mayorías. Y esta es, señoras y señores diputados, la voluntad puesta de manifiesto por las fuerzas más importantes de este país. Creemos que nuestra misión esencial es la consolidación de un Estado de derecho democrático bajo la monarquía constitucional. Pretendemos alcanzarlo entre todos, con la colaboración de todos, en un marco de concordia para que sea posible encontrar las soluciones en términos de convivencia civilizada y no de enfrentamientos radicales. Todos los partidos deseamos, con esta política, potenciar el Parlamento y su función esencial en un sistema democrático. Por ello, someteremos a estas cámaras cada una de las medidas concretas que exigen rango legal. Propiciamos la consolidación de fuerzas sindicales y empresariales responsables y vigorosas. Confiamos en que el programa económico pactado sirva para abrir, tras una etapa difícil de austeridad, la nueva vía a un progreso social y económico equilibrado y justo. Prometemos que el Gobierno asumirá íntegramente los compromisos que este pacto implica y sabemos que igualmente
los asumirán, en su parte, las fuerzas políticas que lo han firmado. Mientras la Constitución llega, parece claro que el proceso democrático ya es irreversible. Lo han hecho irreversible el espíritu de la corona, la madurez de nuestro pueblo y la responsabilidad y el realismo de los partidos políticos sentados en esta Cámara. Por ello, nuestro compromiso no se reduce, aunque sea esencial, a la consolidación de la democracia, sino al establecimiento de una sociedad más justa en la distribución de las riquezas y en el reparto de las cargas y con una mayor capacidad creadora. Una vez logrado el objetivo de instaurar en su normalidad y en su plenitud la democracia, pienso que podremos seguir avanzando en paz y en libertad hacia la gran meta a la que todos aspiramos, la meta de la justicia. Muchas gracias, señoras y señores diputados. Buenas noches, me llamo José Manuel Seda y mis primeros recuerdos de la transición son recuerdos de la infancia y mi infancia son recuerdos de un barrio de Sevilla. Además, era mayo del 76, me acuerdo muy bien porque días después iba a hacer mi primera comunión, una fecha muy ilusionante en el calendario de un niño, sobre todo porque me iban a regalar mi primer reloj. Por aquellos días vivía yo en casa de mi abuela porque mi madre estaba ingresada en el hospital. Y para mí estar en casa de mi abuela era pues una aventura permanente, porque además el barrio de mi abuela, La Corza, que pertenecía al patronato municipal de Casas Baratas, por lo cual se deduce que era un barrio obrero, era un barrio con calles sin asfaltar, rodeado de huertas, donde ver pasar un coche era una rareza, bueno, y bueno, era el paraíso para un niño hiperactivo como yo, que estaba todo el día para arriba y para abajo. Pues esa tarde de mayo del 76, cuando volví del colegio, ese día fue a recogerme mi tío Fernando, cuando me dejó en casa de mi abuela me dijo: hoy no se te ocurra salir de la casa. Claro, yo no le hice caso. En el barrio se vivía cierto ambiente de bullicio, cosa rara también. Cuando salí a la calle vi que muchos grupos de personas se dirigían a la plaza central donde estaba la iglesia y el colegio. Yo a medida que iba acercándome, iba escuchando a los que se acercaban y cuchicheaban un nombre: Casasola, 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 Casasola. Digo, ¿quién será Casasola? Luego supe que Casasola, José Antonio Casasola, era un cura obrero que perteneció a comisiones obreras y a la Organización Comunista de España, Bandera Roja, y era un cura que había sido detenido muchas veces por, claro, defender la causa de los obreros y que, claro, fue expulsado de la orden franciscana a la que pertenecía. Pues bien, cuando yo ya a lo lejos, porque no me podía acercar, vi que un hombre se subía, no sé si a un entarimado o era un banco de la plaza, un hombre delgado y con gafas, todo el mundo empezó: ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí. Y justo en ese momento unos brazos me cogieron y me llevaron en volandas de vuelta a casa de mi abuela. Justo poco tiempo, o sea, a los 5 o 10 minutos de llegar a casa de mi abuela, se empezaron a escuchar las sirenas de la policía, carreras, gritos, y mis tíos, que estaba también ahí, mi tía Amparo, y mi abuela me decía: no te acerques a la puerta, no te acerques, vente para adentro, niño, vente para adentro. De repente empezaron a porrear la puerta, y yo decía: abuela, que están llamando, niño, vente para adentro. A medida que seguían aporreando la puerta, también se escucharon gritos angustiosos: por favor, abran la puerta, por favor, abran la puerta. Total, finalmente se abrió la puerta y entraron 2 chavales, bueno, para mí en esa época me parecían hombres, con sus trencas y sus barbas, que entraron rápidamente para adentro. Esa noche fue larga. Para un niño que no sabía ni entendía de aquellos temas, le daba la sensación de que ocurría algo, porque el ambiente entre mi familia era de tensión. Yo sobre todo hablé con uno de los 2 chavales, con sus trencas y barbas, y me pegué toda la noche. Recuerdo sobre todo su sonrisa y que fue el que más juego me dio. Para mí, además, acostarme esa noche como a las 3 de la mañana, pues era también otra aventura más. Al final, no pasó nada. A las 4 o las 5 de la mañana, cuando se asomaron a la puerta y vio que se había calmado todo,
esos chavales al menos, se fueron a su casa. Casasola, luego me enteré que había sido detenido una vez más, había sido apalizado. Y me enteré también, luego mucho más tarde, que había emigrado a Nicaragua a seguir con su revolución, con el sandinismo. En fin, esos son mis primeros recuerdos. También me dijeron, por favor, de esto que ha pasado no lo comenten mañana en el colegio, porque claro, yo estaba en un colegio de cura, en el que también figuraba aquellos mensajes del último mensaje del caudillo, primer mensaje de Su Majestad el Rey. Pues este es el recuerdo de una tarde-noche de mayo. Gracias. Intervención de Santiago Carrillo en el Pleno del Congreso de los Diputados. 27 de julio de 1977. Señor presidente, señoras y señores diputados, yo quiero empezar mi declaración en nombre del Grupo Parlamentario Comunista, saludando el estilo civilizado y dialogante con que se ha iniciado esta nueva etapa política. Es un estilo a mantener independientemente de las confrontaciones que tengan lugar entre quienes representamos ideales e intereses muy diversos. Para los comunistas, la cuestión esencial hoy no es monarquía o república, es democracia o dictadura. Nuestra voluntad resuelta es cooperar en la elaboración de una Constitución que dé cauce a todas las familias ideológicas y políticas sin exclusiones, a todas las fuerzas que actúan en la sociedad. Una Constitución que afirme la primacía de la soberanía popular, que obligue a todos por igual, que salvaguarde los derechos humanos y garantice la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, reparando injusticias históricas escandalosas. Una Constitución que resuelva auténticamente el problema de las libertades nacionales y regionales indispensables para que España sea un Estado unido, sin centralismos opresores que generen tendencias centrífugas de separación y que pongan en peligro la unidad de los españoles, que además de españoles son vascos, catalanes, gallegos, castellanos, valencianos, aragoneses, asturianos, navarros, andaluces, canarios, etc. En definitiva, estamos dispuestos a cooperar en la elaboración de una Carta Constitucional que todos los españoles puedan considerar como propia. Bien sabemos que ciertos sectores pueden estar dolidos por acontecimientos recientes. También nosotros lo estamos por atentados que están en la memoria de todos. Mas el resentimiento no es buen consejero a la hora de iniciar la andadura democrática. Y, por otro lado, la amnistía confirmada hoy dará todo el poder moral necesario para aplicar la ley a cuantos en lo sucesivo maten, secuestren o roben en nombre de actitudes a las que ya no podrá atribuirse legítimamente una intencionalidad política. Esa amnistía tiene que tener también una vertiente laboral y confirmar la readmisión en sus puestos de trabajo a cuantos fueron despedidos o depuestos por razones políticas o sindicales. También debe aplicarse la amnistía a delitos establecidos en el Código Penal para la mujer con evidente discriminación y que han dejado de serlo en la mayoría de los países civilizados. Pero hoy, sin duda, los problemas más acuciantes son aquellos que se derivan de la crisis económica que atraviesa el mundo capitalista y que en España adquieren una agudeza crítica. La situación económica es seria y todos debemos hacerle frente con conciencia y responsabilidad. Cuantos queremos la democracia estamos embarcados en una misma nave. Naufragaremos o llegaremos a puerto, pero todos correremos la misma suerte. Por eso, no podemos aplaudir el programa de medidas económicas elaborado por el Gobierno y nos vemos forzados a formular serias reservas frente a él. Las primeras consecuencias de ese plan son evidentes, están ahí y van a pagarlas los sectores más modestos del país. Los precios son como las cerezas. Queremos ser sinceros. Ningún partido obrero puede asumir la grave decisión de aceptar tales sacrificios en estas condiciones, ni siquiera con la promesa de la reforma fiscal,
del impuesto sobre los patrimonios y otras medidas que tienen un carácter positivo, pero que tardarán en dar sus resultados. Es más, la falta de transparencia, de claridad en la presentación de estas medidas puede agravar la crisis y, desde luego, ofrece un amplio campo de agitación política y social a los sectores de grandes empresarios y financieros que, acostumbrados a no pagar impuestos, a disponer como suyos de los fondos estatales, a no sufrir ningún control, consideran casi como una revolución las reglas tributarias más elementales observadas en cualquier país capitalista. En este país ha habido la política de reforma que consistió en regular y controlar desde arriba los cambios democráticos para que estos no fueran ni demasiado rápidos ni demasiado profundos. Hay que reconocer al equipo reformista y particularmente al presidente Suárez, que sin perjuicio de errores, y el tratamiento del problema vasco fue quizá el mayor junto con la política de orden público, hay que reconocerle el balance de su labor, que ha tenido éxitos, y uno de ellos el más importante, que hayamos llegado a estas Cortes. Lo que haría falta hoy es un gobierno de concentración democrática nacional, capaz de presidir la elaboración de una Constitución que consolide las instituciones democráticas y de preparar y realizar un amplio plan de recuperación y saneamiento de la economía. Ese plan tendría que abordar problemas como el de la energía, desarrollando y modernizando la industria de la minería, montando centrales térmicas a pie de mina, aprovechando al máximo los recursos hidráulicos y fomentando otros recursos, a fin de reducir seriamente las importaciones de petróleo. Tendría que abordar asimismo el problema de la alimentación, modernizando la agricultura y la ganadería, lo que entraña reformas sociales que terminen con los latifundios improductivos o mal cultivados, expropiándolos mediante indemnización. Así se crearían nuevos puestos de trabajo en la parte subdesarrollada del país y se empezaría a dar solución racional al problema del paro en zonas como Andalucía y Extremadura, donde, señores del Gobierno y señores diputados, existen situaciones de hambre que no consienten demora y que pueden originar conflictos graves a pesar de la serenidad y paciencia de los que las sufren, serenidad y paciencia que tienen sus límites. O resolvemos el problema de la energía y la alimentación con estructuras modernas, o cada vez seremos más dependientes de las importaciones y nos encontraremos más endeudados. Un plan de ese género tendría que ir unido al desarrollo de construcciones escolares y sanitarias, a la edificación de viviendas con medidas eficaces contra la especulación sobre el suelo, a la construcción de carreteras. Tendría que ir unido asimismo al encauzamiento del crédito hacia la protección de la pequeña y mediana empresa. Por lo que se refiere a la política exterior, los comunistas sostenemos la petición presentada por el Gobierno en Bruselas para que comiencen las negociaciones que conducirán a España al ingreso en el mercado común europeo. Nos pronunciaremos también por una política de neutralidad al margen de los bloques que afirme la soberanía y la independencia de España. Apoyaremos también todo cuanto signifique estrechamiento de las relaciones políticas, económicas y culturales con los países de Latinoamérica, así como con los países del tercer mundo. Nos pronunciamos por una política de paz y cooperación en Europa y en el mundo, con todos los países, cualquiera que sea su régimen social. ¿Por qué planteamos los problemas así? ¿Por qué llamamos a una política de concentración nacional democrática? Porque estimamos que la situación de España es más crítica de lo que algunos creen. Y porque consideramos utópica la actitud de quienes piensan que aquí hay el espacio para una alternancia tranquila de dos grandes partidos. Aquí es necesario que todos arrimemos el hombro para levantar el país, pero que lo arrimemos no unos abajo y otros arriba, no los banqueros en el gobierno dirigiéndolo todo y los trabajadores fuera de él, sino reconociendo a estos últimos el derecho a un espacio de poder político que les ha sido sistemáticamente negado en este país.
Y junto con el espacio de poder político, los trabajadores necesitan un auténtico código de derechos en el que se reconozcan la personalidad de sus organizaciones, sus libertades sindicales y que comience a llevar la democracia al seno mismo de las empresas. Estas son las ideas que quería exponer la minoría parlamentaria comunista ante el Congreso y el país al inicio de esta nueva andadura, cuyo éxito nos importa vitalmente a todos los españoles. Muchas gracias por su atención. Soy Pedro Casablanca. Yo he tenido la suerte o la desgracia, la ventaja o la desventaja de haber vivido todos o la mayoría de los acontecimientos de la transición, la muerte del dictador, el intento de golpe de Estado, la dimisión de Adolfo Suárez, fuera de España. Yo soy nieto de unos soldaditos, de unos soldados, desertores de alguna manera y sobrevivientes del desembarco de Alucemas, del desastre de Anual, de la guerra del Rif, que tantas vidas costó a tantos españoles. Tuve dos abuelos muy prudentes que decidieron quedarse allí porque durante la guerra habían conocido al que iba a ser generalísimo y sabían lo que se iba a montar en España. Mis abuelos se quedaron en Marruecos, mis padres nacieron allí y pasando el tiempo también nací yo. Por tanto, vivíamos en una burbuja política muy extraña, muy paradójica. Aquello era una sociedad medio francesa, medio española, medio musulmana, medio italiana, medio judía. Allí convivían todo tipo de religiones y todo tipo de creencias. Pero solamente vivíamos la situación política del país, que era, como todos bien saben, en aquel momento y ahora también una monarquía. Para nosotros, sobre todo para los niños, solo existían los reyes, los que salían en los cuentos y en las películas. Y cuando yo alguna vez le preguntaba a mi madre, ¿quién es el rey de España?, nunca me contestaba. Con el tiempo, bueno, yendo al colegio por la mañana de la mano de mi madre, con mis hermanas, nos encontramos a unos niños que volvían y decíamos, ¿qué pasa? ¿No hay cole? No, es que ha muerto Franco. Ah, ha muerto el rey. Nos dábamos la vuelta y nos volvíamos a casa. Luego, un poco mayor, ya un día llegué a casa, mi madre que me estuvo dando el biberón mientras oía en la radio el asesinato de Kennedy en Dallas, me informó de que había habido un intento de golpe de Estado en España y unos días más tarde que Adolfo Suárez había dimitido. Bueno, todo esto era un secreto que venía heredado de mis abuelos soldados que escaparon de aquella guerra cruel del norte de Marruecos. Esto es lo que puedo recordar. Gracias. Hola, soy Vera Herrero y yo en la transición me quedaba mucho para nacer todavía. Y cuando me pidieron que viniese de invitada para cantar en este acto, lo sentí como algo ajeno, algo lejano a mí, hasta que me di cuenta de que llevo escuchando y cantando sus canciones desde muy pequeña. Las cantaba mi madre, mi padre, mi abuelo, mi abuela. Aunque claro, ellas las cantaban con otro significado, porque yo no sabía el peso que tenían. Y hoy aquí, pues con otro sentido, con otro significado y con otro peso, las canto. España, camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que no
nos abraza con acercarnos solo a mirarla. Paloma buscando cielos más estrellados, donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar. España, camisa blanca de mi esperanza, la negra pena nos atenaza, la pena deja plomo en las alas. Quisiera poner el hombro y pongo palabras que casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan al ancho mar. España, camisa blanca de mi esperanza, a veces madre, siempre madrastra, navaja, barro, clavo la espada. Nos haces siempre a tu imagen y semejanza, lo bueno y malo que hay en tu estampa, de peregrina a ningún lugar. España, camisa blanca de mi esperanza, de fuera o dentro, dulce o amarga, de olor a incienso, de cal y caña. Quien puso el desasosiego a nuestras entrañas, nos hizo libres pero sin alas, nos dejó el hambre y se llevó el pan. España, camisa blanca de mi esperanza, aquí me tienes, nadie me manda, quererte tanto me cuesta nada. Nos haces siempre a tu imagen y semejanza, lo bueno y malo que hay en tu estampa, de peregrino a ningún lugar, de peregrino a ningún lugar. Prometimos devolver la soberanía al pueblo español y mañana de ejemplo. Prometimos normalizar nuestra vida política, gestionar la transición en paz, construir la democracia desde la legalidad y creemos que con las lógicas de eficiencias lo hemos conseguido. Españoles, Franco ha muerto. De españoles tienen hoy una cita con la historia. Deben decidir en las urnas si aprueban en referéndum el texto de la Constitución que han consensuado los principales partidos políticos. Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Las nuevas Cortes han elegido esta mañana a sus presidentes, Antonio Fontán y Fernando Álvarez de Miranda. Que queda proclamado Rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores, muy buenas noches. La agencia Europa Press ha distribuido esta tarde el texto íntegro del proyecto de ley de elecciones locales enviado por el Gobierno a las Cortes tras su aprobación en el último Consejo de Ministros.
no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través del referéndum. Gestionar la transición en paz, construir la democracia desde la verdad y tenemos que conocer las deficiencias de la Unión Europea. Francia, Hamburgo. Si aprueban en referéndum el texto de la Constitución que han consensuado los principales partidos políticos. Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Las nuevas Cortes han elegido esta mañana a sus presidentes, Antonio Fontán y Fernando Álvarez de Milán. Que queda proclamado Rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores, muy buenas noches. La agencia Europa Press